Entonces habíamos dicho en la clase pasada que íbamos a trabajar sobre programación. Cuando nosotros iniciamos el curso, fue uno de los aspectos que tocamos cuando empezamos a decir qué es un presupuesto, a definirlo y a determinar pues cuál era la importancia del presupuesto, ¿cierto? Y dentro de los temas que abarcamos fue el tema de la programación. Entonces yo, como habíamos dejado como la actividad, entonces dentro de lo que ustedes encontraron y los que quieran participar, ahora ya sabiendo ustedes qué es el presupuesto y al revisar los conceptos de programación, pues ¿por qué consideran que está relacionado el presupuesto con la programación? Digamos que esa es como la primera pregunta. A ver, ¿quién quiere participar? Me la puede contestar. Yo, profe, Vale, Karen, te escuchamos. está relacionado porque la duración de la obra, pues, me enredé. Em, las actividades depende de cuánto, digamos, depende de la duración de la obra, es lo que se... Ay, profe, me enredé. Tranquila. Tú tenías por ahí una gráfica, si quieres nos muestras y presentas lo que hiciste, ¿te parece? Y Ah, así te coges más confianza. sí, profe, para te presento. Acá. Muy bien. Bueno, entonces la programación es el proceso de ordenar el tiempo de forma lógica. O sea, es como el paso a paso de que debemos hacer en obra. Ujú. En este se propone el tiempo de demora de ejecutar a las actividades, porque cada actividad debe tener un tiempo para, para que la obra sea viable y podamos mantenernos dentro del presupuesto. Y existen dos clases de programaciones, la física y la financiera. La física es la ejecución de actividades, o sea, que ya hemos hecho. Si ya hicimos, digamos, los preliminares, si ya hicimos la cimentación, que es diferente a la financiera, que la Ujú. financiera es la cantidad de recursos que se gasta mes a mes. Entonces, en el video tú decías que cuando nos hablan de un avance, no debemos confundirnos entre la financiera y la física, porque muchas veces cuando decimos que digamos, llevamos el 80% del presupuesto gastado, pero digamos, podemos llevar el 20% de la ejecución de la obra. Ujú. Son diferentes por eso. También se debe cumplir los plazos estipulados cuando se vende, digamos, un proyecto grande, que se compra, digamos, sobre carta o sobre promesa de venta. Esto puede traer multas si no se entrega a tiempo y se puede multar tanto al que compra como al que vende. Y también sirve, digamos, para hacer actividades simultáneas para poder organizar mejor la obra y que rinda un poco más el tiempo. Y pues, Bien, entonces, de acuerdo a lo que tú dices, digamos que es importante porque está relacionada con la duración de la obra. Es como una relación entre las actividades y el tiempo, ¿cierto? sí, señora. Y dentro de las cosas que menciona Karen es, por ejemplo, que eh, se ve afectado la programación, está correlacionada con los costos y está correlacionada con la ejecución de la actividad como tal, con el avance de la obra. También nos sirve para que, digamos, no nos quedemos sin material o sin maquinaria. Digamos, que tenemos que fundir la tercera semana. Entonces ya la maquinaria debe estar el día que se empieza a fundir. Ya la mezcladora y todo debe estar en el lugar. No es que ese día llegamos apenas a contratar porque las maquinarias se deben contratar con 15 días de anticipación. Y lo mismo el material, para no quedarnos sin material. Entonces debemos de llevar un tiempo estipulado y mirar los gastos también que hemos hecho. Muy bien, Karen. Entonces,
Bien, dentro de lo que dice, menciona Karen, pues entonces estaríamos hablando de que la programación está relacionada con la planeación, ¿cierto? Y habíamos hablado que el presupuesto, pues es planear, ¿cierto? Muy bien, Karen, muchísimas gracias. Dale, profe. Ay, Yo tengo acá una diapositiva también, como para poder definir y mencionar la importancia de la programación. Entonces, Profe, el presupuesto hace parte de la planeación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la planeación? Es como una proyección de lo que yo quiero desarrollar, una proyección de lo que yo quiero hacer. Y esa proyección está correlacionada con el costo que va a tener el proyecto. ¿Sí? Entonces, la programación es esa herramienta de control, como mencionaba Karen, tanto de las actividades que yo voy a ejecutar como del costo, porque el tiempo en que yo desarrolle la actividad me incide en el costo. Entre yo más me demore con una actividad, pues más costos me voy a ver abocado, más costos voy a tener que pagar, porque voy a tener que pagar más horas de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, y digamos que si yo te hice un préstamo, pues también me van a correr más intereses. O sea, hay una cantidad de costos que van asociados a la duración del proyecto. Entonces, cuando yo hablo de programación, okay, cuando yo hablo de programación, estoy hablando también de planeación. Y cuando yo hablo de presupuesto, pues también estoy hablando de planeación. Cuando yo hablo de programación, estoy hablando de tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar ejecutando mi proyecto? ¿Qué otras cosas encontraron que pueden estar relacionadas con la programación? los métodos, profe, los métodos con que se realizan esa programación. Ok, ¿qué métodos? Por ejemplo. Pues yo, pues si quieres lo muestro, profe, yo hice una pequeña infografía sobre la investigación. Vale, muy bien. Ya está viendo la pantalla, profe, Sí, ya, sí, señora. pues encontré el método de GRAN, el método LPU, el método PER y el método de la ruta crítica, que es el que más se destaca, el que más realizan. Y pues son Ajá. una serie, es como una serie de algoritmos que se utilizan para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos. Es como un sistema de cálculo, profe. ¿Y cómo encontraste, de pronto encontraste la definición de lo que es ruta crítica? De ruta críticas, pues yo encontré una pequeña, sí, Ujú. ¿Qué es un entendiste por sistema de ahí de lo cálculo, que leíste? es como una tabla, pues teniendo en cuenta lo que investigué, es una tabla donde enlaza pequeñas variables y ven la más viable, fue lo que yo entendí, profe. En donde buscan identificar la gente y las actividades que van a realizar. Entonces, con eso, crean una base de datos y construyen una red. Y analizan los cálculos específicos en donde identifican la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto. Bien, eso está relacionado con lo que hablábamos ahora y es como la organización del proyecto, ¿no? ¿Qué actividades van primero y qué actividades van después? Eso, digamos que la programación también está relacionada con ese orden que va a tener mi proyecto, como con la cronología, ¿cierto?
Sí, sí, señora. Bien, ¿y traías algo más, Luis, que nos quieras compartir? Pero ya lo que ya había mencionado la compañera, pues para qué sirve y qué es, y el procedimiento para una programación de horas. ¿Y cuál es el procedimiento? A ver, por ejemplo, Procedimiento, si dijiste procedimiento, ¿no? aquí está. Coger la estructura para la división del trabajo que consiste en fraccionar el proyecto en paquetes de trabajo. Estos paquetes se dividen en capítulos, así como lo que trabajamos también en el proyecto que hemos estado manejando, en capítulos, en subítems y así sucesivamente hasta obtener actividades específicas que puedan presupuestar y programar y controlar dicha obra. Entonces ahí se encuentra la revisión de planos, proyectos y especificaciones, coordinación de tiempo, los cálculos, la tecnología, recursos y, y procesos constructivos también. Muy bien, o sea que yo para poder hacer la programación de obra ya tengo que tener definidas cuáles son las actividades que voy a ejecutar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y de esa manera pues las organizo, pero debo tener antes una cantidad de insumos. ¿Qué otros insumos son importantes? Las actividades, dices ahí, ¿cierto? Que son como lo que tú mencionas, capítulos, ítems, subítems. ¿Qué otros insumos consideramos como que sean indispensables para desarrollar la programación? ¿Alguien más que quiera participar? Cálculo de duración de cada operación, profe. Dime. Algo también para tener en cuenta sería el cálculo de duración de cada operación, pues su rendimiento, podría decirse. El rendimiento es muy importante. Digamos que esos son los insumos principales para poder hacer mi programación. Tener cuáles son las actividades que voy a ejecutar y cuáles son los rendimientos. Cierto que los rendimientos ya los definimos, ya sabemos nosotros qué es un rendimiento. Dijimos que el rendimiento era la cantidad de tiempo que yo demoro ejecutando mi proyecto, ¿cierto? Eso es el rendimiento. ¿Relacionado con qué? Con una actividad de manera independiente, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo me demoro haciendo localización y replanteo? ¿Cuánto tiempo me demoro ejecutando el cerramiento? Entonces, esos rendimientos por cada actividad y relacionados con la cantidad de hora me permiten determinar la duración de cada actividad. Vale, Luis, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, Entonces les voy a seguir mostrando mi presentación. Luis, me ayuda. Eso sí, gracias. Soy un poquito impaciente, Gerard, pero ya, listo. Entonces voy a continuar acá con mi diapositiva. Dice que la programación es una herramienta de control del proceso constructivo. Bueno, es como la definición principal de lo que es programación. Yo les mencionaba que hace parte de la planeación. Y planear es como decir, lo que hablábamos ahorita, cuáles son las actividades que voy a ejecutar y cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo demoran esas actividades? Y para poder planear también y para poder hacer la programación, lo otro que debo saber es el orden en que van esas actividades, ¿cierto? La cronología. Entonces yo casi siempre doy el mismo ejemplo, pero pues como que es muy fácil y es como cuando tú organizas tu día, ¿no? Cuando tú planeas tu día. Entonces, mañana me voy a levantar a las 5:30 de la mañana, me alisto, ¿cierto? Tengo clase de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces, ¿qué estoy relacionando ahí? La actividad que voy a desarrollar, cuánto tiempo demora y el orden, ¿cierto? ¿En qué momento la voy a hacer? Luego de la clase, entonces ustedes tienen otra actividad programada, de pronto tienen más clase o de pronto, bueno,
otra actividad que hacer y luego de esa, y entonces siempre vamos relacionando como las actividades con la duración y el orden. Entonces, lo mismo pasa en mi proyecto. En mi proyecto ya reconozco las actividades, que son las mismas actividades que van en el presupuesto, como decía Luis, la que va en cada capítulo. Siempre lo hago por actividades, la programación, no por capítulos. Por actividades es, dentro del capítulo de preliminares, pues tendré que hacer cerramiento, localización y replanteo, el descapote, ¿qué otra? Campamento, instalación de obras provisionales, ¿verdad? Entonces, esas son las actividades que yo tengo que organizar cronológicamente dentro de mi programación, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que yo necesito hacer, organizar cómo van, ¿cierto? Cómo es que va una tras de la otra. Y bueno, ahorita voy a explicar mejor esto de una tras de la otra, porque no siempre, como en una obra, no existe solo una persona trabajando o una cuadrilla trabajando, ¿cierto? Entonces, no tiene que pasar que para yo ejecutar la actividad siguiente tenga que terminar la primera que inicie a hacer, ¿sí? Sino que como tengo un gran equipo de trabajo, pues entonces yo puedo ir adelantando actividades y no tiene que ser que yo termine una actividad para poder iniciar otra. Pero sí debo tener un control de ese orden, de qué puedo hacer inicialmente y qué puedo hacer después, ¿cierto? No puede pasar, por ejemplo, que no haya excavado para poder ejecutar la cimentación, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay una liga de actividades y por eso hablaba Luis de que es como una red, ¿no? Que es como una malla, como que una tras la otra, aunque hay actividades que pueden iniciar al tiempo, dependiendo de la actividad que sea. Entonces, al tener definidas las actividades, que ya ustedes las tienen porque ya saben qué actividades van dentro de cada capítulo, lo siguiente que tenemos que definir es el rendimiento, ¿sí? Es cuánto demora esa actividad. Pero esos rendimientos que nosotros tenemos, los tenemos por unidad de medida, ¿cierto? Nosotros tenemos horas metro cuadrado o horas metro cúbico o días metro cúbico. Ese rendimiento lo tenemos por unidad de medida. Acuérdense que nosotros los rendimientos los trabajamos en los análisis de precios unitarios. Y cuando trabajamos análisis de precios unitarios, los definimos como el costo por unidad de medida. Y entendimos que por unidad de medida es una unidad de esa actividad ejecutada. Que es decir, para los que de pronto no lo tienen muy claro todavía, una unidad de medida quiere decir que un metro cuadrado, ¿cierto? Por unidad de medida quiere decir un metro cúbico. Pero pues en la obra podemos tener muchos metros cúbicos de excavación o muchos metros cuadrados de muro, ¿cierto? Entonces, ese rendimiento va a ir relacionado con la cantidad de obra que nosotros tengamos que ejecutar. ¿De acuerdo? O sea, es como si dijéramos, yo me demoro pintando una pared, ¿cierto? En mediodía, pero esa pared pues tiene 12 metros cuadrados. Cuando nosotros trabajamos los APU, siempre lo vamos a relacionar es con la unidad de medida, o sea, con un metro cuadrado. O sea que si yo me demoré mediodía, o sea, 4 horas pintando 12 metros cuadrados, pues tendré que encontrar cuánto tiempo me demoré ejecutando apenas un metro cuadrado. Esa es la diferencia, ¿cierto? Pero en la programación yo necesito la cantidad total de tiempo que me demoro ejecutando esa actividad. Entonces, no necesito el valor por unidad de medida, sino que lo necesito por toda la cantidad
que yo voy a ejecutar de esa actividad, ¿cierto? Pero yo puedo partir de ese rendimiento para poder encontrar, multiplicando por la cantidad de hora, pues cuánto tiempo me voy a demorar para hacer toda la actividad que requiero hacer, dependiendo de la cantidad de obra que tenga. Muy bien, entonces vamos a tener los rendimientos que yo les decía que era bueno que los colocaran en su Excel, porque la mayoría no lo tiene, la mayoría los buscaron de una tabla en el SENA o los buscaron por internet. Entonces, lo que les pedí es que colocaran los rendimientos en la tablita que tienen de presupuesto, ¿de acuerdo? Los rendimientos de mano de obra, los rendimientos de maquinaria, eso se los dije desde el comienzo del curso. Y acá en este ítem encontramos que entonces es la relación de la actividad y la duración. ¿Cuánto tiempo demoro ejecutando esa actividad? Pero entonces, muy importante traer a esa nueva hoja en Excel que vamos a abrir. Esa nueva hoja en Excel se va a llamar programación y vamos a traer todas las actividades de mi presupuesto. Es decir, ahí donde colocamos cada actividad de cada capítulo. Esa misma la vamos a traer nuevamente a esa hoja que se va a llamar programación. Y adicional a eso, pues entonces vamos a colocar los rendimientos de cada actividad por unidad de medida, es decir, cuánto tiempo me demoro haciendo 1 metro cuadrado de muro, cuánto tiempo me demoro haciendo 1 metro lineal de cerramiento, cuánto tiempo me demoro haciendo 1 metro cúbico o los que tengan 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado de escapote, cuánto tiempo me demoro instalando una puerta, una ventana, cuánto tiempo me demoro excavando, cuánto tiempo me demoro fundiendo concreto, cuánto tiempo me demoro armando acero, ¿cierto? Esos rendimientos ahí los tienen que traer. Entonces, vuelvo y repito, la actividad y el rendimiento. Lo segundo que tengo que traer, lo tercero, perdón, porque lo segundo es el rendimiento, lo primero es la actividad. Lo tercero que tengo que traer es la cantidad de hora total de la actividad, ¿sí? Entonces, la cantidad de hora total, ¿cuál es? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de localización y replanteo, yo tengo una cantidad de metros cuadrados totales que voy a hacer de localización y replanteo. Yo qué sé, 100 metros cuadrados de localización y replanteo, por ejemplo. De descapote. Entonces, de descapote tengo que hacer 25 metros cúbicos. Entonces, el total, esa es la cantidad de obra que yo requiero conocer para poder hacer mi programación. La cantidad de obra total. Esos son los 3 elementos básicos que yo necesito para hacer mi programación. O sea que si no tengo las cantidades completas, no puedo hacer mi programación. Si yo no tengo todos los rendimientos, no puedo hacer mi programación. Bueno, entonces esos son los 3 insumos importantes que voy a pasar a mi nueva hoja que se va a llamar programación. Entonces, ya como yo he definido el presupuesto, entonces yo puedo saber cuál es el costo que va a tener cada actividad. Entonces ahí va con lo cuarto que yo voy a traer a mi hoja de programación. ¿Qué voy a traer? Los valores totales de cada actividad. Es decir, cuánto me cuesta hacer los 100 metros cuadrados de localización y replanteo. Cuánto me cuesta hacer los 20 metros cúbicos de escapote, ¿sí? Esos valores totales también los llevo allí a esa hojita de programación. ¿Por qué? Porque en la programación, como decía Karen, yo planeo la ejecución de las actividades, pero también para mí es importante saber cuánto recurso voy gastando mes a mes, ¿sí? Cuánto recurso voy gastando. Y son recursos
tanto físicos como económicos. Entonces voy a volver al ejemplo que les estaba dando ahorita de organizar el día, ¿sí? Entonces que me levanto a las 6 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, que tengo clase, pero en esa ejecución de actividades ustedes pueden necesitar un recurso financiero, ¿cierto? Porque necesitan pagar un bus, porque tienen que almorzar por fuera, porque, etcétera. Entonces, uno va relacionando las actividades con el costo que va a tener cada actividad. Porque yo qué quiero, yo realmente quiero saber el dinero o el recurso que yo necesito en la ejecución de cada actividad. Y eso me hace pensar que, o digamos que para qué es útil, porque yo necesito pensar que no tengo que tener todo el recurso que cuesta mi proyecto en el bolsillo para poder desarrollar. Por ejemplo, a ustedes les dio 110 millones la casa, ¿cierto? Entonces uno podría pensar, no, pues para poder hacer la casa tengo que tener los 110 millones, pero pueda que estamos en febrero, ¿cierto? Pueda que ustedes digan, no, pues como la duración de la casa dura 3 meses, yo sé que a finales de marzo me van a pagar una plata o me va a llegar una plata, bueno, o me van a aprobar un préstamo, ¿cierto? Entonces, al tener, digamos, como esas limitantes en el presupuesto, que, o sea, que no tengo que tener todo el recurso o simplemente por ahorro, ¿no? Pues para, digamos que si yo tengo la mitad del recurso, tengo 55 millones, pues no voy a hacer el préstamo desde ya, sin iniciar mi proyecto, simplemente programándolo para que me empiecen a correr intereses, ¿cierto? Entonces yo digo, ok, yo tengo 55, voy a programar cómo me voy gastando esos 55 millones. Cuando llegue a un poco menos del límite, hago el préstamo y ya con eso empiezo a trabajar. Entonces me ahorro el tema de que de intereses de un recurso que de pronto va a tener ahí guardado, ¿ves? Entonces yo voy a saber en qué momento voy a requerir ese dinero. Pasa, digamos, con los contratistas grandes de obra. ¿Qué pasa? Que de pronto no tienen todo el recurso, pero están supeditados a un pago. Entonces dicen, pues finalmente no voy a necesitar tener toda la plata en el bolsillo, sino que puedo tener el 30%. Al yo ejecutar el 30% de mi proyecto, me hacen un primer pago, un pago del 20%, por decir algo, con eso oxigeno mi proyecto y sigo ejecutando. ¿Cierto? Al haber un pago del 20%, ya he avanzado en el 50%, pues que me paguen otro 20% y así voy terminando. ¿De acuerdo? Entonces, si ven lo útil que es la programación, porque me sirve para definir cuál es el costo de mi proyecto a medida que avanza el tiempo o cuánto recurso requiero durante la ejecución de mi proyecto en cada etapa. En el primer mes, cuánto recurso necesito, en el segundo mes, cuánto recurso necesito, en el tercer mes, cuánto recurso necesito. Por eso la programación se hace por etapas del recurso, se hace por etapas y acumulada. Obviamente el acumulado pues me va a sumar el 100% del valor de mi proyecto. ¿Sí me hago entender o hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, listo. Entonces digamos que por eso decimos que la programación está relacionada con el costo y con la duración del proyecto. Otro ítem importante aquí dice que es útil para cumplir con los plazos estipulados y no incurrir en multas. Entonces ya lo habíamos mencionado. Yo no puedo decir como que voy a hacer un proyecto y cuándo lo voy a terminar, no sé, ¿cierto? No sé, pues puede ser que 2 o que 3 meses. Acuérdense que todos los proyectos son diferentes. Por ejemplo, si yo voy a hacer excavaciones con maquinaria,
obviamente el rendimiento va a ser mayor. Entonces, en esos casos donde yo utilizo maquinaria y utilizo mano de obra, pues generalmente mi rendimiento es el más alto, ¿cierto? En lo que más me demoro. Porque me pueden preguntar ustedes, ingeniera, nosotros tenemos, por ejemplo, eh, retiro de material, ¿cierto? Entonces en el retiro tengo la volqueta y tengo los dos ayudantes que me están cargando la volqueta, ¿cierto? Entonces, para poder yo revisar cuánto tiempo va a demorar la actividad, pues tengo que pensar en esas dos actividades que voy a hacer. Entonces tendré que sumar los tiempos, el tiempo que demoro cargando la volqueta y el tiempo que la volqueta demora en ir y volver al botadero, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esas actividades que son mezcladas, tengo que pensar en realmente cuánto es el tiempo que van a durar esas actividades. Entonces, yo tendría que sumar esas dos. Cuando, por ejemplo, hago excavación y es excavación a máquina, bueno, pues entonces sería el rendimiento de la retroexcavadora, ¿cierto? Si la excavación es manual, bueno, entonces sería el rendimiento de la cuadrilla que realiza la excavación, de pronto dos ayudantes. Cuando estoy construyendo muro, pues no va a ser el rendimiento de los andamios, ¿cierto? Sino que va a ser es el rendimiento de la cuadrilla que está trabajando. Bueno, entonces son esas cosas las que tenemos que pensar cuando nosotros estamos desarrollando esa programación y más aún si estamos hablando de GAN. Entonces, hablábamos de que es útil para cumplir con los plazos estipulados y no incurrir en multas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo vendo un proyecto, pues yo doy un tiempo estimado de la terminación. O cuando yo ejecuto un proyecto, doy un tiempo estimado de la duración de ese proyecto. No incurrir en multas, ¿por qué? Pues no puede ser que si yo vendo un proyecto y yo le digo a mi cliente que lo voy a terminar en abril, pues se lo vaya entregando en diciembre, ¿cierto? Porque digamos que eso genera un incumplimiento de parte del contratista. No sabemos cuántas cosas le generen, cuántos costos adicionales le generen al cliente ese tipo de demoras. Entonces puede estar infringiendo, digámoslo así, el compromiso que hizo mediante un contrato y eso lo puede llevar a tener que pagar algunas multas. Entonces es útil para cumplir con los plazos estipulados. Es importante saber cuánto tiempo de verdad me va a demorar en una actividad, porque si no, las cuadrillas se pueden demorar mucho más. Mientras que si yo hago un seguimiento, para eso también es útil la programación, hago un seguimiento de la actividad, digo, hombre, pues generalmente el rendimiento de estas actividades, ustedes revisaron los rendimientos y uno encuentra muchísimos valores, ¿sí? Pero si uno hace, digamos, genera como una media de esos valores, saca un promedio, uno dice, pues en esta actividad se tendrán que demorar alrededor de este tiempo por metro cuadrado. Pero si tu cuadrilla ya está doblando ese tiempo, pues hay que apretar un poquito la actividad porque se están demorando mucho, ¿sí? Entonces es útil para eso también, para yo saber o contener una idea de cuál es el tiempo que deben demorarse en esa actividad y estar haciendo un control de que esas actividades se ejecuten en el tiempo específico, porque si no, vamos a tener que pagar mucho más de mano de obra. ¿Sí? Entonces es muy importante cumplir con esos plazos que yo pacté. Si nosotros programamos con un rendimiento, pero en la realidad se están demorando mucho más de lo que nosotros teníamos establecido en el presupuesto, que era el rendimiento, no nos va a dar el presupuesto, va a salir mal. ¿Sí? Porque si yo dije que se iban a demorar haciendo un metro cuadrado de muro 1 hora y resulta que en la realidad para hacer un metro cuadrado de muros están demorando 2 horas, pues entonces yo voy a tener que pagar el doble de la mano de obra para esa actividad. Y al final, pues no me va a dar el presupuesto si en todas las actividades es así. ¿De acuerdo? Entonces, la programación es útil para
hacer ese seguimiento, ¿sí? Entonces yo dije, ah, claro, entonces teniendo en cuenta que yo me demoro 1 hora haciendo 1 metro cuadrado, pues los 200 metros cuadrados que tengo, voy a demorarme 200 horas, que son tantos días, y voy haciendo ese seguimiento. Si yo me demoro más días, voy a perder. Si yo veo que en la mitad de la ejecución de mi actividad me estoy demorando mucho, pues aprieto la actividad, ¿cierto? De manera que yo pueda cumplir en el plazo estipulado. Y eso genera una cantidad de demorarme más, genera una cantidad de problemas. La próxima clase vamos a ver interventoría, pero les voy a decir un ejemplo. Nosotros estamos haciendo un puente, un coello, y resulta, lo estábamos hablando ayer y lo traigo acá a colación, pues inicialmente se le preguntó, se tenía pues la planeación y se supone que terminábamos en un mes. La interventoría, que es la que realiza el seguimiento del proyecto, tiene un mes más de la duración del proyecto. ¿Se me hago entender? O sea, la obra dura 6 meses, por decir algo, y la interventoría 7 meses. Sí, porque ellos son los que revisan de pronto, hacen una nivelación al final, como que cierran el proyecto y lo reciben. Entonces tienen un poquito más de tiempo. Bueno, hasta ahí todo bien. Entonces, ayer pidieron 3 meses más los contratistas de la obra para poder terminar el proyecto. Es decir, que se vieron pues alcanzados, ¿cierto? Que no se ajustaron a esa programación inicial por X o Y motivo, no se ajustaron. Entonces, pidieron un adicional en plazo. Entonces, ellos, ¿qué nos dijeron? Nosotros no necesitamos recursos, nosotros simplemente necesitamos que ustedes nos den más tiempo. No vamos a pedir más recursos. Entonces, ok, pero ¿qué me implica eso? Me implica que yo también tenga que adicionar la interventoría, ¿cierto? Que se le paga aparte porque es la que realiza el seguimiento. Y la interventoría sí me cobra ese plazo de más, porque la interventoría es el seguimiento, o sea que tienen un ingeniero estructural, o sea que tienen su topógrafo, ¿cierto? Un equipo de trabajo, una oficina, costos de administración y etcétera. Y esa interventoría, por esos 3 meses más, cuesta como 100 y pico. Entonces, si ven lo que genera, o sea, pues ellos dicen, los de la obra dicen que ellos no necesitan más recursos, pero los de la interventoría sí. Entonces ahí estamos como, y son 100 y pico, entonces toca esperar a ver de dónde sacamos el recurso, etcétera. Pero bueno, lo que traigo acá es eso, sí, inconveniente, ¿sí? Que entre más se demore el proyecto, más costos vamos a tener relacionados para que se pueda ejecutar completamente, va a aumentar, ¿sí? Entonces, por eso es bueno hacer un seguimiento exhaustivo y es lo que uno hace en como en los comités de seguimiento, empezar a revisar y a revisar esas actividades que son críticas. Entonces, ahí hablamos de la ruta crítica. ¿Cuáles son las actividades críticas? Esas actividades que son tan importantes que si ellas se demoran me van a retrasar todo el proyecto. Hay actividades que no tanto. Por ejemplo, si yo hablo de pintura, pueda que la pintura no me retrase todo el proyecto, porque yo, digamos que puedo pintar, pero también puedo instalar los baños, sí, como actividades ahí como que están colindantes, pero yo no puedo fundir la cimentación si no he excavado. Son actividades críticas, ¿sí? Como que yo no puedo hacer la siguiente actividad si no he terminado totalmente la anterior, que es indispensable para yo hacer la siguiente, ¿sí? O sea, yo no me puedo colocar los zapatos y después colocarme el jean, ¿cierto? Entonces ahí es crítico, pero de pronto sí puedo colocarme el buzo sin haberme colocado el jean o el jean sin y después el buzo. Esa no tiene problema. Entonces hay actividades que se hacen parte de la ruta crítica porque una no se puede ejecutar sin la otra, como hay actividades que sí las puedo hacer al tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, una pintura, la instalación de la cocina integral, de pronto no tiene nada que ver porque uno está en el baño, la otra tengo pues otros muros como en los cuartos y esto.
ese tipo de actividades. Entonces, por eso es muy importante ordenar las actividades de la manera adecuada. Bien, y eso me hace seguir con el ítem que dice apoyo al adelanto de nuevas actividades, que era lo que yo les decía, no tengo que terminar una actividad para poder iniciar la otra, ¿sí? Entonces me ayuda como a adelantar mi proceso. Si yo no tengo que terminar de instalar la cocina integral para poder instalar los baños o para poder instalar los closets de los cuartos. No, porque una actividad no está relacionada con la otra. O sea que dentro de la programación, no todas las actividades son como una escalera, ¿no? Termino una, sigue la otra, termino una, sigue la otra. No, pero depende del equipo de trabajo. Obviamente, si tú tienes una sola cuadrilla trabajando, pues hombre, te vas a demorar el triple, ¿cierto? Yo por lo menos en mi proyecto debo tener 3, 4 cuadrillas, ¿sí? Dependiendo de lo grande que sea mi proyecto. Por eso es que cuando hablamos de las cuadrillas, hablamos de una cuadrilla de albañilería, de una cuadrilla de pintura, que no son las mismas, de una cuadrilla de cableado. Entonces, yo puedo disponer de esas cuadrillas en el momento que yo quiera, sin que ellas tengan que esperar específicamente que una termine para que esa misma ejecute la siguiente actividad. Entonces, cuando ustedes programen, piensen en eso, porque generalmente lo que sucede es que me colocan todas las actividades una después de la otra como una escalerita y no, tiene que ser así porque tenemos más cuadrillas trabajando, ¿sí? En algunas actividades. Entonces, me puedo apoyar en el adelanto de nuevas actividades. Yo puedo hacer actividades que no tienen ninguna actividad requerida antes de esa. Por ejemplo, yo puedo hacer, ¿qué les digo? Figurar el acero sin necesidad de tener todas las excavaciones hechas, porque, o sea, figurar el acero es armarlo, doblarlo, cortarlo, ¿sí? Por ejemplo, en un puente, cuando uno tiene un puente que es metálico, uno no tiene que tener hecha la cimentación para poder empezar a hacer la estructura metálica del puente, no porque eso lo puede hacer en taller. ¿Me hago entender? Entonces hay actividades que no tienen ninguna actividad preliminar necesaria o por hacer para que esa se pueda adelantar. Entonces, ahí eso es necesario que lo tengan en cuenta para poder organizar sus actividades, que es lo primero que uno hace cuando ejecuta la programación. Lo primero que uno hace es organizar ya las actividades, ¿sí? ¿Se acuerdan que llevamos como unos pasos que primero era pasar las actividades, luego pasar el rendimiento, luego pasar la cantidad total, luego pasar el valor total? Ya después de tener todo eso pasado a la hojita que se llama programación, lo siguiente que debo hacer entonces es que organizar las actividades. ¿Qué actividad va primero y qué actividad va después? ¿Sí? ¿En qué orden van a ir esas actividades? Y tener en cuenta de todos modos que hay actividades que no tienen necesariamente que empezar cuando se ha terminado la anterior a que ella se realice. Listo. El siguiente dice control. ¿Control de qué? Entonces, control de personal, control de equipo y control financiero. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que si yo tengo en mi proyecto planeado, yo puedo saber cada día cuáles son los materiales que necesito. Yo puedo saber cada día cuál es el equipo que yo necesito. Cuando ustedes trabajaron los que desarrollaron los ejercicios para determinar el costo de la volqueta, para determinar el costo del bulldozer, de la retro, se dieron cuenta que una hora es costosa. Una hora puede costar 80,000 pesos, ¿cierto? Entonces, yo no voy a tener siempre mi retroexcavadora ahí esperando al momento que tenga
yo que desarrollar la excavación, por ejemplo, o no voy a tener mi volqueta ahí parqueada esperando en el momento que yo tenga que llevar el material al botadero, sino que yo voy a decir, ok, yo termino de descapotar el día tal y ese día tal yo voy a necesitar mi volqueta. Ese día yo tengo que saber cuál es para poder llamar a la persona que tiene la volqueta y decirle, ese día necesito que estés acá. Y con eso yo me voy a ahorrar costos de la volqueta y parqueada que por hora me puede costar 60.000, 80.000 pesos, ¿sí? Lo mismo pasa con los demás equipos y si son alquilados, pues mucho peor, ¿sí? Entonces yo saber... planear significa también saber en qué momento necesito mi maquinaria o mi equipo específico, mi personal específico. Cuando es que necesito que llegue la cuadrilla de pintura, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Si yo no lo sé, pues yo no puedo decir el día anterior estar buscando un maestro para que me pinte o una cuadrilla para que me pinte y si no lo consigo, ¿sí? Mientras que si yo lo planeé, yo le digo, venga, lo necesito para dentro de 15 días, ¿cierto? Puede usted, maestro, o tiene una cuadrilla que le ayude. Si no, listo, entonces nos vemos ese día y a esa hora, ¿sí? Porque no pueda que si lo llamas el día anterior, pues el señor no esté disponible. Y si el señor no está disponible, pues su merced va a perder muchos días de trabajo y esos retrasos pues se le van a ver reflejados en aumento del costo, ¿sí? Lo mismo si necesitas una cortadora, si necesitas cualquier tipo de máquina, pues hay que hacerlo previamente. Cemento, asfalto, arena, ¿sí? No puede ser que yo me levanto y sí, voy a ir a la obra y no tengo un material. Hay materiales que no hay en Ibagué, que hay que traerlos. Entonces, sí, claro, yo se lo vendo y usted lo ve en Home Center, bonito, pero de pronto por el volumen que usted requiere, pues no tienen todo el lote aquí en Ibagué, entonces se va a demorar para llegar, ¿sí? Entonces, yo debo saber con mi programación en qué momento requiero determinado recurso, pero también me ayuda para saber en qué momento requiero determinado personal, en qué momento requiero determinada maquinaria. Esas son las actividades que hace el residente en la obra, o sea, estar pendiente como de esa programación, que todo esté en el momento adecuado, porque si no va a pasar, pues que nos vamos a demorar mucho más y entonces va a costar el proyecto mucho más. ¿Listo? Bueno, y esta última es lo que ya les había mencionado. Preguntas, algo que no les haya quedado claro o todo perfecto. Profe, digamos una pregunta, ¿y no se tiene que tener en cuenta el tema del clima, digamos, en el proceso de programación? Pues es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo saber qué? ¿Cómo saber cuánto llueve para... ¿Sí? Sí, digamos que en algún momento se llega a presentar una precipitación de gran magnitud y pues digamos se tenga que parar las actividades que estén No, realizando. generalmente uno no programa días muertos. No, generalmente lo que hacemos ahí es redondear los días que nos da la programación, o sea, no dejarla tan apretada, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú haces el cálculo de la duración, te dieron 2.2 días, ¿sí? Esa actividad. Entonces tú dices, pues no la voy a dejar tan apretada, sino que voy a colocar 3 días. Entonces ahí ya tienes como una holgura, ¿sí? Porque como exactamente no sabemos si va a llover o no, entonces nosotros lo que hacemos es ampliar un poquito ese plazo. Es como si yo te dijera, ven, necesito que me ayudes con un plano. Entonces yo te muestro el plano, entonces tú dices, bueno, yo lo puedo hacer en 2 días, pero mejor digámosle que 3, ¿para qué? Para no sentirte tan apretado, ¿cierto? Entonces hay que ser prudente con eso, ¿no? No que, ay, da 3, entonces lo voy a hacer, voy a decir que el doble en 6, no. Pero sí, por ejemplo, si me dan así 2.6 días, entonces, no, bueno, listo.
voy a decir que 3 o voy a decir que 4, o sea, ampliar, dependiendo de lo crítico que sea esa actividad, pues yo lo que hago es alargar un poquito el tiempo para no verme tan apretada en los plazos. Pero como que tú tengas días muertos y que tengas que, pues es muy difícil, ¿no? Que puedas decir como que estos días va a llover, entonces en estos días, o voy a dejar 5 días porque pueda que llueva al final. No, más bien lo haces incrementando un poco el tiempo en cada una de las actividades y eso te va generando unas holguras o unos tiempos de más, ¿cierto? Que ya de pronto acumulado se puede ver una buena cantidad de tiempo. Lo que sí se puede hacer es que cuando tú te des muy apretado de tiempo, porque de pronto han habido muchas lluvias que no se tenían estimadas, sí puedes solicitar a la entidad o a tu cliente que te dé un plazo de más, teniendo en cuenta lo que sucedió. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, muchas obras se retrasaron, ¿verdad? Porque pues no había materiales, porque hubo un tiempo que no pudimos ejecutar. Entonces, ¿uno qué hace? Pues los apartamentos que estaban para entregar en marzo, pues no me pudieron entregar bueno, en marzo no, enero, febrero, marzo, abril, digamos en mayo, que estaban para entregar en mayo, pues no se pudieron entregar en mayo, sino que se entregaron ¿cuándo? En julio. Pero entonces es justificado, mira, lo que pasó fue esto, pues ya todo el mundo sabía, pero digamos que debido a esto se demoró un poco más. Lo mismo en obra, mira toda la ola invernal que ha habido, entonces teniendo en cuenta eso tenemos que ampliar un poco más. Obviamente va a generar más costos, pero está justificado. Entonces, sí es un lineamiento la programación, pero en cuanto a camisa de fuerza, en la medida que se justifique, pues digamos que uno puede dar un poquito más de tiempo si tendrá que hacer unos ajustes al cronograma. Listo, profe. Bueno, gracias. Entonces, sí es buena la pregunta, como que revisar ese tipo de cosas. Entonces, la programación que ustedes van a hacer para su proyecto final es el sistema de programación de barras de GAN. Es la programación más sencilla que ustedes pueden encontrar, pero fíjate que por lo simple también es la que mejor explica todos los métodos de programación que hay. Como mencionaba Luis, el CPM, el LPU, hay software que hacen programación, Project, por ejemplo, si los que buscaron, es uno de los más conocidos, es muy completo de marcar rutas críticas, tiene en cuenta días festivos, por eso es tan bueno, tiene en cuenta recursos, bueno, hace toda la programación, digamos que uno lo que hace es incorporar valores, valores de materiales, valores de rendimientos, valores de cuánto cuesta la cuadrilla, y lo que hace este software es organizar como toda esa, pues uno sí le da es el orden, ¿no? Primero esta, luego esta, y él ya como que coge toda esa información y bota una ruta crítica que sería esa duración mayor, ¿cierto? Entre todas las posibilidades que pueden haber para ejecutar totalmente mi proyecto. Entonces, digamos que ese es el proyecto. Este sistema de barras GAN es una programación que pueden hacer en Excel, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es organizar las actividades, pero pues obviamente tiene sus desventajas, porque digamos que no es tan sistematizado. Entonces, dentro de las ventajas que vamos a mencionar inicialmente es que es posible establecer una relación entre lo programado y lo ejecutado. Es decir, yo puedo insertar una celda y puedo empezar a hacer la revisión. Cómo programé la actividad y en la otra fila cómo la vengo ejecutando. Entonces, eso me permite como que hacer una correlación entre lo programado y lo ejecutado y ver que también estoy
o si es necesario avanzar más rápido en la actividad, o si es necesario, por ejemplo, incorporar otra cuadrilla para alcanzar el tiempo estimado, mirar estrategias, qué estrategias yo debo desarrollar para poder alcanzar, ¿cierto? Es como cuando uno tiene un trabajo por entregar, por ejemplo, un trabajo de costos por entregar. Si yo me voy alcanzado de tiempo, ¿qué hago? Pues entonces toca trasnochar, toca trabajar sábados y domingos, toca levantarse a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿cierto? Entonces esas mismas estrategias, pues uno las tiene que pensar en hora. Entonces, bueno, no, estamos alcanzados, entonces, ¿qué toca hacer? Pagar dominicales, o entonces el sábado no salen a las 5 de la tarde al partido de fútbol, sino que van a quedar hasta las 7 de la noche. No vamos a empezar a las 7, sino que vamos a empezar a las 6. Vamos a traer una máquina. Entonces no voy a construir in situ la caja, sino que la voy a traer prefabricada, aunque me sale más costosa. Entonces, bueno, no voy a contratar una volqueta, sino un doble troque, sí, porque tiene más rendimiento. Obviamente siempre va a haber un impacto económico, siempre va a haber un impacto económico, pero son estrategias para poder alcanzar el cronograma establecido. Entonces, para eso me sirve hacer ese control, ¿sí? Ese cotejo, por decirlo así, de esas dos variables. Ok, relacionar las variables actividad, tiempo y costo, ya lo expliqué. Es útil para establecer la comparación de lo programado y ejecutado y lo gastado. Ah, ok, entonces digamos que yo inicialmente me iba a gastar en esa actividad que demoraba 2 semanas tanto valor en la mano de obra, pero como duró 3, o sea que esa cuadrilla yo le tengo que pagar una semana más, por decir algo, entonces serían 8 horas, entonces 8 por el valor, que sería el valor de cada día, y si es una cuadrilla de 2 personas, pues por 2, y si eso fue por un mes, pues entonces por 4, y entonces eso cuánto me representa en costo, cuánto se va incrementando ese valor. Entonces ahí es donde yo digo, pues yo había programado que en esta actividad me iba a gastar eso, pero resulta que ahora me estoy gastando esto. Como puede pasar exactamente lo contrario, ¿no? Puede ser que yo haya ejecutado más rápido esa actividad y entonces me estoy ahorrando un recurso. Ve, yo pensaba demorarme en esa actividad 3 semanas, me demoré 2, o sea que mi cuadrilla rindió bien y me voy a ahorrar una semana de esa cuadrilla, ¿sí? Entonces me resulta más económica esa actividad. Entonces, eso también es posible y es viable. ¿Qué pasa con el diagrama de Gantt que trabaja las actividades independientes? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay como tal como una malla que me permita saber que si yo me demoro en esta actividad un poco más, pues estas otras actividades se van a ver afectadas, ¿sí? Sino que como se trabajan independientes, pues ya tengo que hacer un análisis, yo como proyectista, tengo que hacer un análisis y mirar, bueno, si esta actividad se demora mucho más, ¿qué pasaría con las demás actividades? ¿Se afectan o no se afectan? Me demoro más figurando el acero. ¿Se afectan las otras actividades o no se afectan? ¿O hasta qué punto, no? Porque entonces puede pasar que yo tenga unos días de más para ejecutar determinada actividad, pero llega un punto en donde ya necesito que esa actividad esté completa. Entonces, a eso lo llamamos holgura. ¿Cuánto tiempo necesito yo ahí de más o cuánto tiempo tengo de más para ejecutar esa actividad? Sí, porque de pronto no es una actividad que hace parte de la ruta crítica, que no me afecta directamente la que viene, sino que tengo un espacio de días, pero llega al límite, ¿no? El orden no indica el orden de la ejecución. Bueno, en el diagrama de Gantt no necesariamente tienes que colocar la primera actividad como si fuera exactamente la inicial. No, no necesariamente es así. Yo recomiendo que sí traten de colocar un orden, porque es que uno para colocar aseo empezando el cronograma,
se puede hacer porque finalmente yo coloco yo marco es la casillita donde voy a ejecutar, que ejecuto, no voy a empezar entonces en el primer día a ejecutar el aseo, sino que lo voy a ejecutar en el último día, entonces la casilla será la casilla del final. Entonces puede ir en las filas, digamos que puede estar en la primera fila aseo, pero cuando yo marco en las columnas, pues estás en la última columna. Entonces, digamos que no tiene que estar necesariamente ordenado en mi Excel las actividades, sino ya como en las casillitas donde voy a empezar a pintar, que esas casillitas lo que me indican son los días de ejecución. Pero para mí, visualmente, para mí hablo como Mónica, para mí visualmente sí, digamos que sí causa un impacto ver las actividades como listadas en orden, sí me parece importante. Pues no tiene problema, o sea, por eso no está mal, porque yo las cuadre desordenadas, no está mal, pero sí me parece mucho mejor organizar las actividades como en ese orden, es decir, como que ustedes digan, no, pues mañana me voy a acostar a las 10 de la noche. No, uno empieza como desde arriba, a qué horas me levanto y no pensando en a qué horas me voy a acostar, ¿cierto? Entonces, igual, pues si ustedes están haciendo su planeación, pues no tienen problema que coloquen esa actividad en la primera fila. Pero pues digamos que yo les recomendaría, ya a modo muy personal, vuelvo y les repito, que sí las listen en orden para que no se les vaya a olvidar ninguna actividad, para que ustedes piensen como en el proceso constructivo. Creo que es una manera más fácil de ordenar las actividades. Bien, en cuanto al GAN, otra desventaja, no se pueden reconocer las actividades esenciales o críticas, no las marca, ¿sí? En cambio, hay otros tipos de programación que sí marcan esas actividades críticas, ¿sí? Que por ejemplo, el project las marca con rojo, por ejemplo, el CPM o el LPU las diferencia con valores en cero. Entonces, en ese sentido, digamos que esa sí me identifica cuáles son las actividades esenciales o críticas. Si me pidieran definir una actividad crítica, yo la definiría como una actividad que no tiene holgura, o sea, que no tiene tiempo de más para ejecutarse, que sí o sí debe hacerse posterior a la actividad previa. Por decir algo, y ya la había explicado, para poder fundir, yo tengo que haber excavado. ¿Sí? Total. Entonces, esa es una actividad crítica. Para poder hacer columnas, tengo que haber hecho cimentación. ¿Sí? Para poder hacer estructura de cubierta, tengo que haber hecho columnas. Para poder hacer placa de entrepiso, tengo que haber hecho columnas. ¿Ya? Entonces, son actividades críticas, ¿sí? Hay otras actividades, pues, que no tanto, como el figurado del acero. Yo no tengo que tener el figurado del acero para poder colocar la formaleta. No, esas actividades se pueden hacer a la par. Yo no tengo que tener pintada toda la casa para poder instalar los armarios, los muebles, ¿sí? O para poder instalar los accesorios del baño, los aparatos sanitarios. No tengo que tener pintada toda la casa, pero sí tengo que tener que la red, los puntos, ¿cierto? Entonces, es crítica la actividad. ¿Cuál? La actividad de colocar la tubería. Yo no tengo que tener colocados todos los aparatos de los baños para poder instalar mi cocina integral. ¿Ya? O, bueno, entonces ahí hay actividades que son críticas y otras actividades que no. Generalmente las primeras actividades son las críticas. Las actividades de los acabados, no tanto. O hay actividades que yo puedo ir avanzando y no necesariamente tiene que estar terminada la actividad, sino que puede haber un avance.
Por ejemplo, yo no tengo que tener todos mis muros ejecutados para poder empezar a pintar. No, porque si tengo 2 pisos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo puedo tener la mitad de los muros ejecutados, empiezo a pintar y ya cuando termine, digamos, el primer piso, ya estará el segundo piso terminado, por dar un ejemplo, ¿sí? Yo no tengo que terminar el piso y el entrepiso para poder enchapar. Yo puedo de pronto enchapo el primer piso y ya después hago el siguiente. Entonces no tengo que tener toda esa actividad terminada. Pero como las cantidades sí están conjuntas, ¿cierto? Yo no tengo como varios ítems, no tengo primer piso, segundo piso, entonces yo no lo alcanzo a diferenciar, pero sí con las actividades. O sea que yo puedo ejecutar 50% y cuando vaya el 50% arranco a enchapar. ¿Cierto? Porque yo ya sé que en la medida que voy avanzando en esa actividad, pues ya he terminado todos mi piso y mi entrepiso y entonces puedo terminar de enchapar, como por darles un ejemplo. Se utiliza como apoyo para otros sistemas, el GAN. Si yo conozco el GAN, yo entiendo el concepto de programación y puedo aplicar Project, puedo aplicar CPM, LPU, ¿sí? Si una actividad se altera, no se puede conocer el efecto. ¿Qué quiero decir con se altera? Se demora un poco más, ¿sí? Entonces, al demorarse un poco más, pues me puede afectar otras actividades. ¿Cuáles son? Entonces, como que directamente el GAN no me permite saber cuáles son las otras que se alteran. Tengo que hacer un análisis, pero por eso es tan propicio empezar con el GAN, porque me ayuda a analizar y a empezar cómo es que funciona la programación. Muchas veces cuando uno solo utiliza estos softwares, pues no entiende realmente qué es lo que pasa, sino que bota un resultado. Entonces, cuando uno pregunta, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se alteraron estas dos actividades? Pues no lo entendemos porque simplemente es el resultado que nos da el software. Entonces, la respuesta es, no, pues así dio el project. Mientras que cuando yo hago el GAN, yo entiendo qué es lo que pasa. Ah, no, estas se alteraron porque resulta que esta actividad se demoró un poco más. Entonces, digamos que para entender el tema de programación es muy importante iniciar por el GAN, que es el más sencillo, pero que mejor me define lo que es la programación. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto ya lo había dicho, el procedimiento, cuáles son las actividades, los rendimientos, las cantidades. Lo ejecutado es aquello que realmente hemos hecho y bueno, siempre que hacemos una programación debemos hacer un análisis. ¿Por qué debemos hacer un análisis? Chicos, cuando ustedes terminen su programación, revisen cuánto tiempo se están demorando en cada actividad. Es decir, ustedes no pueden decirme que en el cerramiento se van a demorar toda una semana haciendo el cerramiento. Si eso les da así, hay algo que está mal, hay algo que no está funcionando bien. Si ustedes están demorando en sus muros 3 meses, pues o algo está mal o tienen que meter más cuadrillas. Entonces simplemente dicen, no, esta actividad está muy demorada, entonces yo necesito no solo una cuadrilla, sino que vamos a meter 3 cuadrillas para que haga esta actividad de tal modo que aceleremos el proceso, ¿sí? Entonces tienen que hacer un análisis. Cuando ustedes tengan su programación y tengan los días definidos, pensemos que eso fue algo que les faltó en el presupuesto, que fue lo primero que yo miré. Algunos, ¿no? Otros bien. Pero, por ejemplo, actividades que daban 50 millones, 40 millones, o sea, que uno dice, hombre, pues está muy caro, no puede ser, hay algo que está mal. Entonces, siempre todo lo que hagan, analícenlo, revisen los datos. Algunos no lo hicieron, no sé, porque les cogió la tarde con el trabajo, entonces traten de hacerlo previamente, pero sí como que revisar y analizar esos resultados es muy útil para ustedes saber qué pueden hacer. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es, por ejemplo, incrementar el número de cuadrillas para hacer esa actividad y ya con eso reducen el tiempo de
de ejecución de la actividad, ¿sí? Y eso les va a ayudar. Bien, entonces, después de hablar, a ver, les voy a mostrar cómo lo que tienen que hacer. Acá están las actividades. Yo acá he colocado, pues, un ejemplo de las actividades que tienen que desarrollar. Entonces, yo coloqué, por ejemplo, si yo fuera a hacer una zapata, ¿sí? Entonces, coloqué excavación, colocación de formaleta, preparación de hierro, colocación de hierro, vaciado de hormigón. Ustedes tienen muchísimas más actividades, porque yo apenas acá estoy como haciendo una estructura de concreto. Ustedes tienen muchísimas, ustedes tienen columnas, vigas, placa de entrepiso, bueno, todas esas actividades las van a colocar, que era lo que yo les decía. Y acá yo he colocado la duración. Pero entonces les dije a ustedes que ustedes tenían que traer, ¿qué? El rendimiento. Es lo primero que ustedes tienen que traer, el rendimiento, porque ya aquí está la duración. Entonces, bueno, dije, pero ¿cómo defines esa duración? Generalmente la duración, chicos, que hay que trabajar es en días, horas no, en días. En días, siempre programo en días. En horas es muy pequeño, muy exacto, realmente no se hace de esa manera. Y ya meses, pues, la escala es muy grande, entonces, pues, no me va a permitir como definir o tener en cuenta o determinar como ese procedimiento constructivo. Entonces, siempre lo vamos a hacer en días. Si yo estoy trabajando los rendimientos en horas, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos mencionado en otras clases, pues yo voy a multiplicar por 8, que son las horas laborales de un día, y así voy a convertir mis horas a días. Entonces, por ejemplo, el rendimiento que yo tengo, esto es para determinar la duración, chicos, para determinar la duración. Entonces, el rendimiento que yo tengo de la actividad que yo tenga, que esté trabajando, es 2 metros cuadrados sobre hora, por decir algo. Ese es mi rendimiento. Y lo multiplico por 8 horas, ¿para qué? Pues para determinar ese rendimiento en días. Entonces, 2 metros cuadrados por hora por 8 horas, que me equivale un día, me da 16 metros cuadrados por día, ¿sí? Entonces, ya convertí mi rendimiento que tenía en horas a días, simplemente multiplicando por 8. Bien. Ahora, si yo hago 16 metros cuadrados en un día, que es esa fracción que está acá, la que acabé de resolver, 16 metros cuadrados en un día, mi cantidad de obra total es la que va acá. Entonces, digamos que yo tengo 160 metros cuadrados. 160 metros cuadrados, ¿en cuántos días los hago? Entonces, 160 metros cuadrados, cuando yo hago la reglita de 3, que es esto para arriba, esto a multiplicar y esto a dividir, pues me da, ¿qué? 10 días, ¿sí? Entonces, ese es el dato que va acá. ¿De dónde sale? Del rendimiento, ¿cierto? En días y de mi cantidad de obra total. ¿Me hago entender? ¿Perfecto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso lo tienen que hacer con cada una de las actividades que ustedes tienen en su proyecto. Una vez definido el rendimiento, multiplicar por la cantidad de obra total y obtener la cantidad de días que se van a demorar. Y eso es lo que llevan a la hoja. O lo pueden calcular ahí, pues entonces acá van a tener, digamos, el rendimiento, acá tienen una celdita donde multipliquen por 8, ¿cierto? Ahí también lo pueden hacer y ya, determinan sus días. Y este valor es el valor total, o sea, el valor ya que sale después de haber multiplicado, ¿qué? El valor unitario, o sea, el APU, por la cantidad. Acá tienen que colocar es el valor total, ¿sí? De la actividad, el valor total. No el valor unitario, sino el valor total. ¿Me hago entender? Entonces, que tiene que estar perfectamente claro. No el valor unitario
O sea, no el valor del APU, sino el valor total, que es el multiplicado ya por la cantidad. ¿De acuerdo? Listo. Entonces voy a tener ya mi duración en días. Acá podemos colocar duración en días. Y acá van a colocar el valor total. Y acá esto quiere decir programado, ejecutado, programado, ejecutado. Que ya cuando uno esté en obra, pues va haciendo como este seguimiento de que si he cumplido esa programación respecto a la ejecución, ¿vale? Esperen un segundo. Listo. Bueno, entonces, estamos acá en el Excel. Entonces yo tengo ya los días, tengo el valor total programado, ejecutado. Entonces, ¿cómo voy a empezar a armar mi tablita? Ya luego de que sé los días y luego de que sé el valor, yo puedo empezar a dividir ese valor total en los días. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, 1.200.000 dividido en 6 me da 200.000. Entonces, digamos que para lo financiero, lo que yo hago es repartir mi valor en los días. Antes debía haber organizado mis actividades. Acuérdense que eso es, digamos que las primeras cosas que se hacen, organizar las actividades. ¿Cómo van? Primero voy a excavar, luego coloco mi formaleta, tengo que preparar el hierro, luego tengo que colocar el hierro, ¿cierto? Y luego hago mi vaciado de hormigón o mi fundida. Eso es lo primero que yo tengo que pensar. ¿Cómo van esas actividades ordenadas? Entonces, acá siempre voy a listar esas actividades en orden. Entonces, la ejecución financiera, ya les expliqué que divido mi valor total en los días. Y ahora, entonces, voy a empezar a pintar los días, digamos que para excavación son 6, entonces yo pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Acá se pueden colocar las fechas, si yo sé exactamente cuándo voy a iniciar mi proyecto. O sea, yo podría colocar acá, mi proyecto inicia el 5 de febrero del 2021. ¿Sí? Y acá, en esta siguiente, pues entonces yo voy a colocar el día que sigue, el día que sigue, y así, por cada semana. O puedo colocar acá lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo no lo trabajo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y así sucesivamente. Sábado, domingo no lo trabajo, entonces esto es día muerto. Esa es la ventaja que tiene el Project, el software que les cuento, porque él hasta festivo sabe que no puede trabajar. ¿Sí? Y creo que esto acá me suma los días. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que sí. ¿Sí ven? Entonces yo acá puedo ir corriendo, ¿cierto? 6, 7, 8, 9, 10. Pues, pero obviamente si es festivo, pues el Excel no me lo detecta. Simplemente yo tengo que pasar el día, ¿sí?
Entonces, bueno, se puede hacer así, o lo pueden hacer así como yo lo tenía por días, o lo pueden trabajar por semanas como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo muerto, lunes, martes, miércoles. Generalmente a uno le dan plazo calendario. ¿Qué quiere decir? 300 días, 10 meses, ¿sí? Entonces, yo tengo que trabajar, supuestamente cuando cuenta, es como si contaran este día, pero en realidad yo no lo trabajo. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Cuando a mí me dicen 300 días, me están dando 10 meses, pero corridos, o sea, no te están diciendo como que hasta el sábado, pues como tienes 2, 4, 6 días, y acá 7 días, no, están calendario, están corridos. Entonces, por eso es que es importante, digamos, que tomar este día domingo como día muerto, pero finalmente yo los cuento todos. Sí, si me dicen 300 días, incluyo el domingo, aunque no lo esté ejecutando, porque generalmente son días muertos, pero se cuentan dentro del plazo estipulado. Entonces, hay todas esas formas de hacerlo. Yo voy a colocar uno porque me interesa saber cuántos días me va a demorar. Listo. Así lo pueden hacer. Entonces, dice que excavación se demora 6 días, ¿cierto? Entonces, pinto con azulito. Bueno, acá los colores para mí son cuadrillas. Esta cuadrilla es una cuadrilla de albañilería y esta amarilla es otra cuadrilla de albañilería. Esta cuadrilla solo me hace hormigón. Entonces, esta cuadrilla albañilería y esta es otra de albañilería. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo saber en qué momento puedo emplear mis cuadrillas sin que se troquen o que las esté doblando. Si ven que acá yo termino esta actividad y cuando ellos terminan los pongo a hacer otra, yo acá a estos los empecé contratándolos este día, pero fíjense, acá los tengo trabajando este tiempo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son las cuadrillas? Entonces, que me digan, Inge, yo tengo una cuadrilla o 2 cuadrillas AA, las pueden así definir por colores, me dicen si es albañilería o qué cuadrilla es, y entonces empezar a trabajar sus cuadrillas de manera que no las empleen el doble, pero que sí les permitan adelantar algunas actividades. Eso es muy importante. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, gracias. Ok. Entonces, bueno. Entonces, esta cuadrilla hace esta actividad de excavación, que es la primera actividad que yo necesito hacer. O sea, que es una actividad crítica. Yo necesito ejecutar la actividad de excavación para poder hacer, entonces, ¿cuál? Para poder colocar la formaleta, ¿necesito excavar? Pregunto. ¿O puedo colocar formaleta sin excavar? No, hay que primero excavar para luego formaletear. ¿Cierto? Necesito excavar para poder colocar mi formaleta. No necesariamente tengo que tener terminada la actividad de excavación, ¿cierto? Porque si yo ya excavé todo esto, pues acá en esta parte, que ya en esos días que tengo en esa actividad que ya he ejecutado, pues ya tendré, digamos que una, ¿cómo se dice? Como un avance para poder iniciar con la colocación de formaleta. Entonces ya en esto que he excavado, empiezo a instalar mi formaleta. Ya acá terminaron, fíjate, entonces yo sigo colocando la formaleta hasta que termine. Por ejemplo, si es de la cimentación, si es de la zapata, pues ya habiendo excavado, estos son ¿cuántos días? 6 días.
Entonces, ya habiendo excavado un poco más del 50%, puedo iniciar a colocar la formaleta. Entonces, eso es lo que quiero decir. O sea, no siempre tengo que terminar la actividad para poder empezar a hacer la otra. No, acá ya tuve un avance, pues entonces puedo iniciar. Esta otra actividad, la preparación de hierro. Para cortar el hierro, para figurarlo, yo no necesito ninguna actividad. O sea, yo pudiera haberla colocado acá, porque yo únicamente lo que necesito es comprar el acero, saber la medida para empezar a hacer mis flejes o para poder establecer cuál es el acero que va horizontal, amarrarlo de los alambres. Yo eso lo cuadro, digamos que lo trabajo fuera de esta actividad de excavación, fuera de esta actividad de colocación de formaleta. Entonces, yo puedo empezar a hacer esta actividad de preparación de hierro en el momento que yo quiera, o sea, que no es una actividad crítica. Pero yo les decía, tiene un límite, ¿cierto? Tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Pues una vez termino de colocar mi formaleta, pues yo ya tendría que tener mi hierro preparado, ¿cierto? Porque si termino de colocar formaleta y no tengo preparado el hierro, eso sí me va a generar una demora. Entonces, siempre tiene un límite esa actividad. Por ejemplo, yo la coloqué aquí en el día 3 y eso quiere decir que cuando voy a colocar el hierro, ¿qué pasa? Cuando yo coloco el hierro, tengo que tener 2 actividades terminadas. ¿Cuáles? Pues debo tener preparado el hierro y debo tener colocada la formaleta, porque siempre coloco la formaleta y luego dentro coloco el acero, ¿cierto? Para poder medir, digamos que la formaleta me da a mí como unos ejes de medida, ¿cierto? Porque ya va nivelado, etcétera. Entonces, al colocar la formaleta, yo ya puedo colocar mi hierro. Pero para poder colocar el hierro, pues obviamente lo tengo que tener ya figurado, ¿cierto? Ya armado, digamos que montada la armadura o el castillo que le llaman, tenerlo montado para poder instalarlo dentro de la formaleta. Entonces acá, ¿dónde lo colocamos? En el día 8. ¿Por qué? Porque ya tengo un avance de colocación de formaleta, o sea que en esos puntos es que voy a colocar mi acero y obviamente pues ya tengo que tener preparado el hierro. Si yo no hubiera tenido preparado el hierro, sino que yo hubiera empezado pues por acá o por acá, pues no podría instalarlo en este día, ¿verdad? Entonces yo lo hice previamente, igual lo podía traer hasta acá, hasta este punto, ¿cierto? Lo podía tener, digamos que es como el límite en este punto para yo poder empezar a ejecutar la colocación de hierro, ¿sí? Pero ya si fuera de otro modo, si yo lo tuviera acá, pues ahí sí no podría empezar a hacer este, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa? Pues que este lo tendría que correr para acá y ya este entonces lo tendría que correr para acá. ¿Por qué? ¿Cuáles son críticas? Colocación de hierro es crítica. Si yo no coloco el hierro, no puedo fundir. Excavación es crítica. Si yo no excavo, no puedo colocar el hierro y no puedo fundir. Si yo no excavo, no puedo colocar formaleta y no puedo fundir. ¿Ven? Entonces esas son actividades críticas, ¿ya? Y obviamente llega un punto en el que la preparación del hierro pues lo es. Vamos a devolverla. Como que llega a ese límite, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, bueno, la preparación del hierro demora 2 días, 1 y 2, ¿cierto? Ah, bueno, acá, ¿por qué la tenía atrás? ¿Por qué? Por la semana de trabajo, profe, podría ser, porque Por cumplen la las... cuadrilla, porque estos son estos mismos, estas mismas personitas. Entonces, si yo la cuadro como la tenía ahí, pues estos dos señores no se pueden duplicar, ¿sí? Entonces, por eso era que la tenía acá atrás. Porque estos señores preparan el hierro
y luego colocan la formaleta. Y estos señores que terminaron de excavar, entonces ya colocan el hierro. ¿Ven? Entonces ahí ya tengo organizadas mis cuadrillas. Esta es una cuadrilla y esta es una cuadrilla diferente. Ellos fueron los que primero arrancaron, los más nuevos. La excavación, tan, 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 tan. Acá contraté otra. Listo, vayan preparando hierro, tan, tan. Listo, preparamos hierro. Bueno, hagan formaleta y coloquen formaleta. Tan, tan, tan. Entonces ya estos cuando acabaron, empezaron a colocar el hierro. Y ya tengo otra cuadrilla que es la que hace el vaciado de hormigón. Una vez coloco hierro, tengo que terminar colocar hierro, tengo que terminar colocación de formaleta, tengo que terminar excavación para fundir. Entonces, esta de vaciado de hormigón que hace mezcladora y funde para arriba, mezcladora y funde. ¿Cuándo se demora? 2 días. Y listo, terminamos esa actividad. Ustedes tendrán que hacerlo para qué, para todo el proyecto. Organizar las actividades, ¿sí? Y colocar su plazo y luego entonces van a hacer la ejecución financiera. Acuérdense que es diferente la ejecución física y la ejecución financiera. Lo voy a explicar de este modo. No es lo mismo decir que tengo ejecutado al 100% la actividad y que he gastado el 100% del recurso, ¿sí? Yo puedo tener un avance en obra de mis actividades del 50%, pero haberme gastado únicamente el 20% del recurso, porque tal vez esas primeras actividades son las que más demoran, pero las finales son las más costosas, ¿sí? Porque es el tema de acabados, de aparatos, de pronto instalación de ascensores, etcétera, ¿sí? O uno de los ítems también más costosos, por ejemplo, puede ser cuáles están, la cimentación, pero también las pinturas. Entonces, esas actividades generan mucho peso en el presupuesto. Entonces, como que quiere decir que no que hayas ejecutado más actividades implica que hayas gastado la misma cantidad de recursos, o sea, que sea proporcional, ¿sí? Que tú hayas avanzado la mitad del tiempo total que dura tu obra, no quiere decir que hayas gastado la mitad del recurso. Puedes haber gastado más o menos, ¿sí? Si las primeras actividades son más costosas, pues pueda que ya cuando tú vayas en el 50% del plazo, si el plazo es de 30 días, por decir algo, que hayas ejecutado el 15, pues a los 15 días pues que ya pueda ser que ya hayas gastado el 80% de tu recurso, porque de pronto las últimas actividades son las menos costosas. ¿Me hago entender? Entonces, uno de los errores que uno ve que es muy común es confundir el avance en la ejecución de las actividades con el avance financiero, ¿sí? No es lo mismo el recurso que yo me gasto con la ejecución de las actividades, ¿sí? Con cuántos días he ejecutado no es lo mismo que cuánta plata he gastado, es diferente. Entonces acá, si yo reviso cuánto fue el plazo total de mi proyecto. ¿Fueron cuántos días? 12, ¿cierto? 12. Entonces acá, por ejemplo, esta actividad de excavación, si yo voy a revisar físicamente su ejecución, yo la terminé a los 6 días, ¿cierto? O sea que la primera semana ejecuté, ¿qué? El 100% de la actividad, el 100%. Esa es la ejecución física, ¿sí? La primera semana, entonces uno dice, actividad de excavación, ejecución física, la primera semana yo ejecuté el 100%. Ah, pero es que no ve. Bueno, yo ejecuté el 100%.
ya la primera semana. Ahora, si yo me voy a ver la colocación, la colocación de formaleta, la primera semana, ¿cuánto ejecuté? Si son 4 días y únicamente ejecuté 2, pues ejecuté ¿qué? El 50%. Ahora en la primera semana, la colocación del hierro, ejecuté el 100%, ¿sí? Bueno, esta era primera semana y esta es la segunda semana. Ustedes pueden organizar su cuadrito. En la segunda semana, tengo colocación de hierro. Entonces, la colocación de hierro, ¿qué pasó con la colocación de hierro? Ya la terminé al 100%. La colocación de la formaleta, ejecuté el otro 50%. El vaciado de hormigón está en el 100%. La preparación de hierro ya la tenía en el 100% acá. ¿Sí? Entonces, la ejecución física es diferente a la ejecución financiera y generalmente la hago por semana. ¿Sí? Entonces, acá tenía la primera semana y acá tenía la segunda semana. Yo creo que es mejor colocarla como acá arriba, una filita que diga física primera semana y en esta física segunda semana. Entonces, ese sería el balance de la ejecución física. ¿Me hago entender o tienen alguna duda hasta ahí? Profe, la cuadrilla del vacío del hormigón no puede ser la misma que ha venido trabajando, por ejemplo, en la preparación del hierro. O sea, apenas ellos acabaron la formaleta y pues pasa un día, ellos mismos no podrían seguir vaciando el hormigón. Sí, puede ser. Lo que pasa es que generalmente la cuadrilla que hace hormigón es especializada en eso, ¿sí? Porque tiene que saber de fraguado, de curado. Entonces, generalmente no es la misma cuadrilla de los que excavan, de los que son como un poquito más de albañilería, ¿sí? Entonces, generalmente es una cuadrilla diferente, pero pues puede ser, ¿sí? Eso Ah, depende cómo tú definas las cuadrillas y de cuánto personal tengas. Sí, si tú decides tener 3 cuadrillas o si decides tener 4 cuadrillas, obviamente eso va a incidir en el costo. listo, profe. Entendí. Bueno, listo. Entonces, eso sería la ejecución física. Y entonces, ejecución física por semana. Siempre los cortes los hacemos semanales. Siempre al final de la semana uno se reúne con su equipo de trabajo y empieza a revisar la ejecución del proyecto y cómo va. ¿Sí? Entonces, uno hacer corte semanal, cómo va programado, cómo va ejecutado, en qué hemos avanzado o en qué estamos retrasados. ¿Mm? Entonces, esta fue la primera semana y esta de la segunda semana. Ahora, la ejecución financiera, la primera semana. Entonces, ¿qué es la ejecución financiera? Les había dicho que acá lo que vamos a hacer es dividir el valor total entre la duración. O sea, que cada casilla, en este caso, va a costar 200.000, ¿cierto? Si yo divido 500.000 en 4, pues serían 125.000. Cada casilla va a costar 125.000. Esto es en teoría, ¿no? En realidad, digamos, cuando uno compra materiales, pues en el primer momento, digamos que si estuviéramos hablando acá de colocación de formaleta, pues en el primer momento tal vez tuve que comprar todo el material, entonces eso me va a representar un costo. Y al final, pues entonces voy a pagar la mano de obra, eso me va a representar otro costo. Pero para efectos del cálculo, pues es más fácil repartir equitativamente. Y a la final, pues da unos valores muy parecidos. ¿Cierto? Porque es en días y generalmente uno hace el balance mensual, cuánto tengo que tener el primer mes o cuánto tengo que tener la primera semana, cuánto tengo que tener la segunda semana. Ok, entonces ya hemos repartido acá el valor, lo mismo va a pasar acá, 800.000 dividido en 2, 400 y 400 y así 300.000, acá 4 millones entre 2. Entonces mi ejecución semanal, ¿cuánto fue? Sumo
¿cierto? Acá 200, 200, 200 y 400, 600, 200 y 400, 600, 200 y 125, 325 y 200 y 125, 325. Quiere decir que la primera semana, pues entonces, al sumar todos estos valores, tengo que ejecutar 2.250.000, ¿cierto? O sea que, ¿cuál es mi porcentaje de ejecución financiera la primera semana? Tengo que tener el valor total de mi proyecto. ¿Cuánto vale? Total. Ah, vale la suma de cada uno de estos ítems, ingeniera. O sea que cuesta 6.800.000, ¿sí? Ese sería el valor total. Y para yo sacar este porcentaje, cojo estos 2.250.000, que fue lo que gasté, digámoslo así, la primera semana, o proyecto gastar la primera semana, y lo divido entre el valor total, entre esos 6.800.000. Y ahí ya obtengo el porcentaje de ejecución financiera, o sea que la primera semana he gastado o requiero el 33%. Y la segunda semana lo mismo, pues voy a hacer la suma de lo que o proyecto ejecutar la segunda semana, eso dio 4.550.000 y ese valor lo divido entre el valor total. Eso quiere decir que ejecuté o voy a gastar el 67%. Es decir, que 33% más 67% me tiene que dar 100%. Siempre tiene que cuadrar ahí con el 100% de la ejecución, ¿cierto? Eso quiere decir que acumulada tengo el 100% entre la primera y la segunda semana y esto es parcial. Primera semana gasté 33 y la segunda semana 67%, ejecuté el 67% y acumulado el 100%, que es los valores que tengo acá. Y acá, bueno, tengo cuadrillas de albañilería y tengo una cuadrilla de hormigón, ¿sí? Estructural, por decirlo así. Ahí hago como mi convención. ¿Dudas? Ingeniera, una pregunta. Señora. Yo tengo una duda, por ejemplo, pues uno empieza por orden, por ejemplo, por los capítulos que tendríamos que iniciar en preliminares para poder desarrollar todo el trabajo, porque pues a partir de estas parece. Entonces yo coloco preliminares al inicio, bueno, luego los ítems. Mi pregunta es, o sea, en los días, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los sigo así, o sea, es como si esto fuera una tabla, lo que se nos está mostrando, cada capítulo tiene que tener una tabla o simplemente lo hacemos como hacia el lado. Para ir una sola. Ok, o sea que si yo empiezo con preliminares el día 1, 2, 3, entonces hacia el lado se me va a ir corriendo pues los días. Exacto, hacia el lado vas a ir corriendo acá, y eso muchos días. Y si te preguntan cuál es el plazo total de tu obra, entonces acá, mi plazo total, ¿de cuánto fue? De 12 días. Inge, pero estás metiendo el domingo, no importa, son días corridos, porque estos días hay que incluirlos, así sean días muertos, ¿sí? Entonces, si yo llegué hasta acá, yo me demoré, ¿cuánto? Mi plazo total fue de 12 días, ¿de acuerdo? Y así, continúo. Ustedes tendrán muchos más. Ustedes no programan capítulos, ustedes programan ítems o subítems. Sí, el capítulo igual lo pueden dejar ahí, o sea, ustedes pueden copiar y pegar del presupuesto y lo montan acá. ¿Más dudas? Profe, cuando usted dijo el valor total, ¿es el valor total del ítem? Porque es que usted le entendí, fue el valor total del proyecto. Y ahí lo que veo sumado es el valor total de lo que valió el ítem de colocar todo lo que se realizó, la excavación, la formaleta, el de hierro, la colocación de hierro y el vaciado. O sea, se suma todo y con ese valor que da en total se hace la división para sacar el porcentaje. Sí, este es el valor total, la suma de los ítems. Ah, listo.
Profe, y digamos a donde dice 2 cuadrillas, le faltó sumar la cuadrilla del vaciado del concreto, ¿sí? Del hormigón. No le entiendo. Lo que pasa es que en la parte de abajo, donde dice, no, ahí más arribita. Antes de hacer la ejecución física de la semana 1, dice 2 cuadrillas o sea, son las cuadrillas que se van a utilizar en actividad, ¿sí? Ah, no, pero pues esto no. Lo que estoy diciendo es que tengo 2 cuadrillas de albañilería. Ah, ok. Sí, que en esta primera semana tengo 2 cuadrillas de albañilería, porque acá ya incluí en esta segunda semana, ya incluí la estructural. Ah, listo. ¿Alguien más? Profe, ¿cómo vamos a decir con cuántas cuadrillas vamos a trabajar? Acá una convencioncita abajo y colocas cuadrilla A, cuadrilla A, cuadrilla de hormigón, por ejemplo, ¿me explicas? Cuadrilla EE, así. Ah, listo, vale. Y las diferencias por colores. Ah, listo, profe. Puede pasar que tú me digas en esta actividad, por ejemplo, colocación de formaleta, voy a emplear las 2 cuadrillas, o sea, tanto esta como esta. Entonces puedes colocarle un nuevo color a una cuadrilla combinada, porque quiere decir que vas a emplear estas 2 para una sola actividad. Puede pasar también, ¿sí? Que tú dices, no, esta actividad es muy larga, entonces nada, voy a poner 2 cuadrillas a trabajar en esa misma actividad, entonces la combinas. Entonces, con eso, ¿qué va a pasar? Reduces el tiempo a la mitad porque la ejecutas más rápido, esa actividad. Entonces está combinada. Y ahí mezclas el color y dices que es una cuadrilla combinada. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, ya entiendo. Ok. Ven, este es GAN. GAN, fácil. Entonces, para ese, lo que van a hacer es una actividad como de repaso para yo saber si lo comprendieron perfectamente. Yo no sé si este taller está en el aula. De todos modos, ahorita se les voy a compartir por el WhatsApp. Creo que sí. Pero bueno, por si tienen algún problema, lo voy a compartir en el WhatsApp. Entonces, ¿qué van a hacer en este taller de programación de obra? Pues van a hacer el GAN, ¿sí? Y digamos que es una actividad de repaso para que ustedes miren, para que ustedes aclaren las dudas, porque obviamente van a tener lo que hacer en su proyecto. Es lo último que tienen que hacer en su proyecto. Nosotros ya terminamos dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces ya tienen que entregar su proyecto completo. Lo último que van a hacer es la programación y acuérdense que la programación la necesitan para los costos indirectos. Entonces ustedes van a tener que entregar aquí el 18, su proyecto final, ¿cierto? O sea que solo nos queda apenas una clase. Entonces la idea es que con este taller pues ustedes puedan repasar. Entonces, acá lo que van a hacer es realizar el diagrama de GAN de las actividades que yo les puse aquí, ¿sí? La próxima clase lo revisamos para que puedan tener dudas, propuestas. Entonces, yo les coloco unas actividades, obviamente no están todas las actividades de la casa, sino que son apenas unas para que ustedes puedan realizar su ejercicio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ordenar esas actividades. ¿Sí? Que va primero y que va después, y ya luego empiezan a pensar qué actividades pueden hacer a medida que avanza la actividad previa, ¿sí? O qué actividades necesariamente tienen que hacer ya una vez termina la actividad previa, etcétera. Entonces, lo primero que hacen es organizar la actividad. Bueno, acá está la unidad. El rendimiento,
Entonces, la actividad de excavación está a 2 metros de profundidad, el rendimiento es de 0.3 horas por metro cúbico, la losa aligerada es de 0.15 horas por metro cuadrado, la pintura es de 0.5 horas por metro cuadrado. Bueno, estos son los rendimientos, también los necesitan. Y esta es la cantidad de esta actividad, o sea, son 60 metros cúbicos de excavación, 24 metros cuadrados de losa, 255 metros cuadrados de pintura, 6 metros cúbicos de concreto, ya las cantidades. Y este es el valor unitario, ¿sí? El valor, o sea, que este es el valor que sale ¿de dónde? Del APU. Este es el valor del APU. Este es el valor del APU. Entonces, con esto, pues ya ustedes determinan y con la cantidad determinan su valor total, que es el que necesitan para la programación. Únicamente necesitan multiplicar, acá esto necesitan pasarlo a días, obviamente. Y bueno, una de las cosas que les decía al principio, que no queden tan apretados, ingeniera, me dio 2.2 días, bueno, pues dale a 3, pásalo a 3, o sea, siempre redondealo por exceso. Obviamente uno redondea después de 5, pero aquí digamos que vamos a establecer que después de que yo tenga pues un decimal, paso a la siguiente fracción o al siguiente número, ¿sí? De días. Entonces eso me va a dar un poquito de holgura por lo que decía el compañero, por si llueve, por etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, ya van a tener los días y van a tener el valor total, organizan las actividades y empiezan a hacer su cuadrito para este ejercicio, su cuadrito, esta, digamos que plataforma, empiezan a desarrollar. Preguntas que se les hacen. Entonces, realiza el diagrama de Gantt, ese es el primer punto. Segundo, determine el tiempo de ejecución de la obra. Entonces, ¿cuál sería el tiempo de ejecución si me preguntaran por este proyecto? ¿Quién me dice? 12 días de... Ajá, entonces serían 12 días. Entonces, acá tú tendrías que contar cuánto tiempo me demoré, o sea, cuántos días me dieron. Luego dice, determine el porcentaje de ejecución financiero mensual. Mensual, o sea, ¿qué quiere decir? Cojo 4 semanas, acá era donde quería ir. 4 semanas y determino el porcentaje financiero. En esas 4 semanas, ¿qué porcentaje me gasté del total de la obra? ¿Sí? Porque es mensual. En el siguiente mes, ¿qué porcentaje me gasté del total de la obra? ¿Ya? Y obviamente, pues al final tendrá que dar también el 100%. Luego dice, determine la ejecución física y financiera de la obra a la 5ª semana de ejecución y establezca las conclusiones respectivas. Entonces, a la 5ª semana de ejecución van a hacer lo mismo. Van a determinar la financiera, pero además que la financiera son un mes más una semana, ¿no? A la 5ª semana. Y la física, ya es decir, qué actividades ejecutaron hasta la 5ª semana, al 100%, al 50%, al 25%, que era lo que les explicaba acá, ¿cierto? A la primera semana está al 100%, está al 50%, está al 100%, lo mismo van a explicar acá. Y luego les preguntan que si la actividad concreta para columnas tiene un atraso del 10%, mencione las implicaciones que esto genera en la programación de obra. O sea, ¿qué pasa? Sí, es como si yo les preguntara a ustedes acá lo que les dije ahorita, ¿qué pasaría si esta actividad la ejecuto ya en este momento? Entonces lo que dijimos, pues no puedes empezar esta, Inge, pues esta se te va a correr, entonces esta se te va a correr y entonces no vas a durar 12 días, sino que vas a durar 15 días, por ejemplo, ¿cierto? Porque si esta se corre, si esta, lo que hubiera pasado es que la ejecuté acá, pues entonces esta la hubiera tenido que correr y entonces esta la hubiera tenido que correr.
Entonces, eso sucedió. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que decir ahí. Entonces mencioné las implicaciones que genera por la programación de hoy. Pues ingeniera, se retrasa una semana, eso retrasa esta y esta y esta actividad. Acá se ve de este modo porque, digamos, no hay más actividades, pero, digamos, retrasó el vaciado de hormigón. Pero si este proyecto fuera más largo, pues retrasa las columnas, las vigas, bueno, etcétera. Ahí tienen que hacer el análisis ustedes. Entonces, una vez consideren eso, yo les digo, proponga acciones y medidas de choque para solucionar el atraso en obra y no afectar el cronograma inicial. Yo les digo, es que definitivamente no puede pasar, no puede pasar, no podemos pasarnos de 15 días, nos toca terminar máximo el día 13. Entonces, no, pues ingeniera, pues nos tocó venir a trabajar el domingo. Entonces, no, toca venir a trabajar el domingo, entonces vamos a poner que esta cuadrilla, entonces va a hacer esta, va a empezar acá, por decir algo, ¿sí? Entonces, estos van a empezar acá y entonces con eso ya no nos pasamos, sino que está pasando para acá porque ya van a tener 2 días porque ya se ejecutó preliminarmente, ya habían alcanzado a lograr un avance. Entonces, esa va a ser la actividad de choque. Ah, bueno, pero ¿qué implicaciones tiene si yo trabajo un domingo? No, ingeniera, pues resulta que toca pagarle más porque toca pagarle dominicales. Así, ¿cuánto vale un dominical? Ah, no, pues vale el doble, por ejemplo. Ahora no sé, lo averiguan, entonces si van a proponer esa solución. Entonces, cuesta tanto por el tiempo que se demoren, mediodía, 8 horas, entonces esa actividad va a costarnos más esto. No, proponemos tal otra, entonces ¿cuánto le cuesta eso? No, proponemos tal otra, ¿ya? O sea, ¿cuáles son sus propuestas para poder llegar a estar en el plazo estipulado, ¿cierto? En el plazo inicial, sin que se afecte. ¿Cuáles son las implicaciones presupuestales? ¿Sí? Y ya, ese sería el taller que tienen que solucionar para la próxima clase. ¿Dudas al respecto? ¿Cómo sabemos que, o sea, cómo calculamos, bueno, no calculamos, sino ese 10%, cómo sabemos que estamos bien en ese 10% del atraso que usted nos decía? Si la actividad de concreto para la columnas tiene un atraso del 10%, por ejemplo, esa actividad demora 20 días, el 10%, ¿cuánto es? 2 días, ¿sí? Entonces, si tiene un atraso de 2 días, pues de qué manera yo puedo recuperar esos 2 días y qué implicaciones presupuestales tiene. Si el 10% es respecto del número de días. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Entonces, una vez calculas la duración de esa actividad, pueden ser, si te da por debajo de 1 el valor, entonces quiere decir que son apenas horas. Ah, entonces nos podemos quedar más por la noche, no sé, levantarnos más temprano, empezar a las 6 y entonces si son, bueno, pues que ya ahí les soplo y ustedes son más creativos que yo. Entonces, ya, ¿qué podemos hacer para llegar como a ese punto de equilibrio sin que nos afecte tanto el presupuesto? Entonces, ese 10% es respecto de la duración del proyecto. ¿Va? Sí, profe, entendido. Listo. Entonces, ese es el taller que tienen que, yo quiero ya apagar la grabación, ¿cómo es que es?